quiero mover.
¿Qué fue lo que vieron? Patadas hacia otra persona. Y insultos, amenazas. Amenazas, ok, gracias. Muy bien, ¿ya vieron? Hubo indicadores físicos y verbales en la biblioteca, pero sí notaron como nerviosismo y se llevó la acción que se tomó es la llevaron al servicio de atención médica, ¿cierto? Ok. ¿A quién llevaron a la asistencia médica? A la persona, ok, no la que fue agredida, no, sino a la que estuvo en, ok, perfecto, bien, gracias equipo. Otro equipo, adelante, aquí te bueno, ya y acá regresamos. Muy bien, gracias por la exactitud. Bueno, en este caso fue un estudiante que intentó inscribirse en el primer semestre. Al principio se mostró como un paciente, escuchando lo que se le decía, y de pronto se enojó y se volvió por otro lado y los ignoró. La otra persona como ¿qué se observó? ¿Cuál fue el indicador de alerta? Lo único que hizo ese cambio fue porque intervino su papá, a él le molestó que interviniera, y en ese momento se volvió y ya no puso su caso. Luego, ¿dónde estaba? Bueno, él estaba tratando de inscribirse y tratando de comunicarse conmigo únicamente. Y quise ante la situación, realmente fui muy paciente, le escuché tranquilamente, le di instrucciones varias veces, porque se tiene que decir varias veces, porque él sacaba fotos o lo grababa para poder mantener la información. Okay. ¿Terminó el trámite? Vino 3 veces y por cuestiones económicas no pudo venir. Ok, muchas gracias. Otro equipo, por favor. Acá tenemos también por acá adelante. Bueno, este caso fue que había un estudiante que repetía en voz alta lo que decía el profesor. El indicador fue que no podía regular su tono de voz, lo hacía de manera muy alta. Entonces, se le pidió que regulara el tono de voz, pero a través de una señal. O sea, cuando el profesor le hacía la señal al estudiante de que ella estaba hablando muy fuerte, el estudiante ya bajaba su tono de voz. Era un estudiante con autismo y no podía evitar repetir lo que el profesor decía, ¿no? Entonces, para no retirarlo de la clase por incomodar a sus estudiantes. Con apoyo. Ajá, entonces ya, Ok, entonces esa era la conducta que generaba de alguna manera una interferencia con los compañeros, pero con un apoyo no fue favorable para ese estudiante. Ok, perfecto. Acá adelante tenían una mano levantada, y luego por acá. Conducta experimentada y problemas de aprendizaje. Conducta sería problemas de aprendizaje o dificultades para el aprendizaje, la observación de alerta. Parecía que físicamente requería apoyo, visualmente también. Cuando hablaba conmigo pude observar que tenía dificultades para asociar ideas. En dónde estaba en el currículo, y qué hice, di un menú de opciones de materiales de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales. Ok, perfecto, excelente. Lo que notamos así de manera más concreta es que al estudiante le costaba trabajo poder lanzar ideas, poder dar su opinión, poder tal vez relacionar. Y esto notó que le generaba frustración, que le generaba estrés. No, estaba siempre acompañado por su madre y tuve que pedir. El estudiante siempre acudía acompañado por su madre. Yo le permitía a la madre estar dentro del currículo siempre y cuando no interviniese en la plática cotidiana con el estudiante. Al salón de clase no le permitía ingresar a la madre. ¿Y cómo le iba sin el apoyo de su mamá al estudiante? Mostraba mucho, tenía dificultades serias de aprendizaje, porque sigue con dificultades. No requería la madre, realmente no la requería, pero sí requiere apoyo para poder establecer el pensamiento relacional, poder establecer sus horarios de clase y demás. O sea, académicamente y ejecutivamente con el cumplimiento de él le está costando trabajo. Yo no pude trabajar mucho con él porque finalmente dejó de asistir, pero por las 3 o 4 asesorías que tuvo conmigo, y veo que es una persona que quiere aprender, pero que no ha tenido, yo creo que las condiciones necesarias, y yo ahí infiero
que es mi forma de ver, la familia ha utilizado la vista facial del estudiante para promoverlo en lugar de preocuparse de que aprenda, ¿verdad? Yo cuando trabajé con el estudiante, yo puedo juzgar que si tiene ganas de aprender, pero yo diría que lo están defraudando, porque como no puede y no queremos problemas con él, pues avanza. Ok, muchas gracias por compartirlo. Y que bueno, es un tema que ya lo platicamos desde la parte de adecuaciones. En realidad, los criterios, porque es verdad, a nivel universitario sí que nos estamos enfrentando al que esperamos un mínimo para generar un certificado, para generar un título, para generar algo que acredite a esa persona, ¿no?, que puede, sabe ejecutar sobre lo que estudia. Entonces, bueno, es muy interesante porque sí que nos vamos a enfrentar a desafíos de tipo académico y de acceso a la información. Pero muchas gracias. Y un momentito, otro equipo, y ahorita regresamos. Ok, ¿quiere comentar? Vamos a terminar este equipo y ahorita complementa la información. Sí, gracias. La conducta, el estudiante vivía situación de violencia en casa. La materia que imparto en este momento pues, es una materia que alude a situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Observaste algún indicador de alerta? Sí, este estudiante empezó a tomar la palabra y a exponer su situación a manera de catarsis, de lo que vivía en casa, de las experiencias de violencia que había vivido, y empezó a llorar. ¿Dónde estábamos? Pues estábamos en clase, en aula, y el estudiante escuchaba la clase y ella tenía una serie de dificultades también de la naturaleza motriz. ¿Qué hice ante la situación? Le pedí al grupo que no interrumpiera su catarsis, intervención, que le escucháramos, lloró. Al final le pregunté si me podía acercar para abrazarla y darle contención emocional. Me lo permitió, dejó de llorar y al final logró cambiar su semblante por lo menos. ¿Esto volvió a pasar en otras ocasiones en el salón o solo fue esa vez? Pasó en el salón y luego pasó en el currículum. Ok, buscó ya, tal vez se encontró con usted. De manera personal. Ok, perfecto, muchas gracias. Gusten complementar su caso y por allá nos falta un equipo allá, efectivamente. Sí, este caso fue muy interesante porque no recibía el apoyo de un equipo que se había rodeado de 4 mujeres, entonces mayores, y siempre que se le preguntaba algo, contestaba alguna de ellas por debajo. Entonces terminé por decirle, tú te sientas acá y ustedes se sientan allá. Pero terminó el semestre y no certificó, pero mi sorpresa fue que al siguiente semestre que salió la materia se volvió a inscribir. Y me dije, ¿otra vez? Y dijo, sí, me gusta. Bueno, pues adelante. Pero terminó en ese semestre muy bien, pero la deficiencia que tenía, el trabajo de equipo, se pudo subsanar porque entró, o sea, le pedí a un equipo desde donde estaban los mejores estudiantes y les pedí que se incorporara él en ese equipo, pero que vieran cuáles eran las cosas en las que destacaba. Es que, por ejemplo, esto, sí, pero bueno, sí lo aceptaron, pero además él es buenísimo para el internet y eso le ha facilitado, pero todo lo que es técnica, él hace unas bibliografías así en 2 segundos, todo le sale muy bien esa parte. Hizo su servicio social en la OPS, terminó el servicio social muy bien, ha hecho no sé cuántos cursos ahí, pero además lo contrataron, se terminó su contrato y ya lo volvieron a contratar, porque es de verdad bueno, pero en esas habilidades. Y con el conocimiento que tiene salud, pues le dio plus. Muchas gracias por complementarlo. Y a eso yo voy a sumar que usted dijo que es importante, y sí, porque hay una estrategia súper importante a nivel universitario que universidades de otros países están aplicando, y es la tutoría individual. Los estudiantes con guías, en comisiones claras, con funciones claras, con roles específicos para el apoyo de compañeros y compañeras
parte del sistema y que es parte de este acceso también y participación de estudiantes. Por allá atrás tenemos a otro. Adelante, por favor. En este caso fue también en una clase, pero ahí fue una situación muy tensa, porque en artes visuales pues se nos pide como algo de creatividad, ¿no? Nos metemos mucho. Y en el ejercicio, como había muy poquitos estudiantes, el profe hizo un solo equipo, integrándose a él para observar qué es lo que realizábamos. Y este estudiante, pues no lograba hacer nada, ¿no? Y siempre se mantenía sin ninguna gesticulación, nada, neutral totalmente. Y cuando el maestro empezó a checar y a preguntarnos qué significaba, los símbolos, los colores y todo, ese estudiante no lograba poder hacer nada más que un cuadrado y no pasaba del cuadrado. Y esta parte de que el maestro le decía, no, ¿y qué sientes? Y no respondía nada. ¿Y qué piensas? Y no respondía nada. Y lo llevó a este profesor a sentir tanta frustración que le dijo al estudiante, tú veniste al mundo a joderme a mí en este momento. Y fue muy violento, de verdad que fue muy violento. Y el estudiante no se dijo nada, ¿no? O sea, uno normalmente diría, ¿tú qué, güey? ¿No? O sea, ¿tú quién te crees? O sea, la verdad, ¿no? Uno se prende y dice, allá afuera, manito, eres cualquier otro. Porque sí pasa. Y en una sociedad que tenemos muy agresiva y muy violenta, no había reaccionado absolutamente nada. Y por más que el docente intentaba quizás hacerlo enojar para que dijera, ahí, vamos a ir. No, al final de cuentas no hubo nada. Y el maestro le dejaba hablar, le hacía muecas, o sea, le intentaba provocar. Y ese estudiante de plano nunca reaccionó. Nunca hubo una terminó la clase, nos bajamos todos juntos y simplemente dejó de hablar. O sea, antes sí decía, no, es que esto. ¿Pero por qué? Es que el cuadro. ¿Pero por qué el cuadro? Es que el cuadro. Una pasada le dije el cuadro y al final dejó de hablar. No hubo absolutamente nada. Y al final, pues, ¿qué hicimos? Pues sí le comenté al profesor que no estaba nada bien, ¿no? O sea, eso es violencia, al final de cuentas. Claramente el estudiante tiene algo, porque el hecho de que no haya reaccionado ante una agresión es indicador de algo, ¿no? Alguien que no tiene ni cara, ni llora, simplemente se Tú eres estudiante, tú lo estás compartiendo como compañero, sí. Que tú al ver a un compañero, ¿no? Y ver la reacción, ese es otro lugar interesante también, qué bueno que están aquí compartiendo eso porque justo, ¿no? O sea, también cómo lo viven ustedes como estudiantes y lo que se esperaría tal vez, ¿no? De esa reacción, porque ya da indicador de algo está pasando, no algo no. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? No, porque bueno, al final de cuentas este estudiante yo lo había tenido en otras clases y los docentes se comunican entre los docentes y empiezan a decir, oye, ¿tú has tenido un fulanito de tal? Porque ¿qué crees que ha pasado tal? Ah, sí, entonces ya como que algunos empiezan a decir, pero ya saben qué esperar, ¿no? Pero con este docente sí fue como algo que no había visto en una reacción así. Muchísimas gracias. Adelante. Yo sí quiero compartir, en todo caso, ¿no? de un estudiante, cuando yo empecé en la UACM, justamente en una clase de cuerpo humano, pues observo, bueno, formamos equipos para una actividad y las chicas de repente, no me percaté en ese momento, pero las chicas de repente empiezan como a hacerle el feo y ya una de las chicas pues dice que el chico les empieza a tocar la pierna y se molestan obviamente porque pues está haciendo algo sin el permiso de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, más bien la situación es que el chico tocaba las piernas de las compañeras. Si observé algún indicador de alerta, la verdad es que no, pero las compañeras dijeron que era un morboso y que ya lo había hecho en otras clases. ¿Dónde ocurrió? Pues en el aula. ¿Y qué hice ante la situación? A lo mejor hice algo inadecuado. Lo cambié de equipo a trabajar con chicos. Y además, bueno, sí le dije verbalmente que pues no era adecuado lo que estaba haciendo porque pues significaba algo pues agresivo para las compañeras. Desafortunadamente al chico no lo volví a ver, llegó la pandemia y ya no se volvió ni a presentar a clases virtuales ni nada por el estilo, y no lo he visto ya en el plantel. Ok, muchas gracias. En una asesoría con una docente, yo le recomendé que en la esquina del pizarrón pusiera como las reglas básicas de la convivencia en ese salón.
Le dije, todos los días pareciera que no, pero hay que recordar esas reglas de convivencia. Lo coloca, 1, levantar la mano para participar. 2, respetar el turno de la persona que está participando. 3, no acercarnos de manera inapropiada a compañeros y compañeras. 4, no tocar el cuerpo. O sea, ese tipo de cosas que pareciera que son, ¿no?, como básicas y obvias. Le dije, es importante a veces recalcar constantemente, inclusive dentro del espacio áulico, no hablar con groserías, hablar con respeto. O sea, una lista de 5 cositas básicas de la convivencia que implícitamente puede apoyar a estudiantes que sí requieren mayores indicadores. Tal vez para otros es muy obvio, pero para algunos no es obvio que no me debo de acercar de manera tan cercana, ¿no? No tengo que estar tan cercana a mis compañeros, o que no puedo tocar el cuerpo de mi compañera o mi compañero. De verdad, ya lo vimos en la primera parte. Para muchos estudiantes con autismo no está dicho eso. Entonces no es algo que hacen con una intención de mayor. Puede ser curiosidad, puede ser sensorial, puede ser interés, claro, por la otra persona, claro, pero ¿cómo les ayudamos también en esas situaciones cotidianas? ¿Ok? Voy a seguir muchas. ¡Ay! Adelante, por favor. Discúlpeme, ya me estoy diciendo. En dice mi compañía de su familia, la persona no tiene su estado de ánimo al conocer la vida familiar. Platica con su abuelita, su abuelito, su mamá, sus parientes muy alegres. Y en este caso lo que le hagan es guardarse. Por ejemplo, hablando de la iglesia, en Polanco, hace años, iba pasando y un señor estaba golpeando a un de lejos, en la puerta así, en la cabeza, y seguía golpeando, el niño llorando, cállate, niño. Yo estoy hablando con la hija que mi padre, y yo decía, no, lo sigo golpeando y hasta no voy a hacer nada. En este caso, cuando yo veo al niño muchos años después, lo veo con un casco, con el ojo morado, con el ojo todo golpeado, y pues así que esa era una acción humana, que aunque pues el niño tiene una enfermedad como... Es un caso que usted conoce y que conoció desde que es pequeño, y el papá lo golpeaba a este niño, después lo vio grande, y grande lo vio con un casco y lo siguió viendo golpeado. Bien golpeado. Ok, muchas gracias. Mire, esto es otra situación muy compleja respecto a la conducta. Voy a utilizar este caso que nos comparte, que al final siempre partimos de una idea fundamental. Cuando históricamente hemos hablado de conducta en discapacidad, en condiciones de neurodesarrollo, históricamente se ha permitido mucho desde la conducta. Se ha permitido hasta a nivel general, vamos a decirlo, de instituciones, metodología, se permitió la violencia física, el castigo físico se permitió, por supuesto que se permitió, porque era parte de la metodología que existía hace muchos años atrás. Se permitió el castigo, se permitía la contención física, se permitían muchas cosas. Hoy en día estamos en un paradigma de derechos, en donde sabemos que muchas personas en condición de discapacidad o una condición de neurodesarrollo van a tener situaciones conductuales muy complejas, que no son fáciles para las familias, pero que eso no tiene que dar la razón para la cual tengamos que hacer intervenciones físicas de ese tipo. Hay que investigar siempre, siempre lo más que podamos la función de las conductas. Si pega un niño o una niña, patea, escupe, jala el cabello, hay que entender por qué lo está haciendo. Si no se comunica de manera verbal, hay que entender por qué lo está haciendo. Hoy estamos hablando de jóvenes universitarios con menores niveles de apoyo, pero en el espectro sí tenemos condiciones de niños, de niñas, de infancias, de adolescencias, juventudes y adultos que requieren mayores apoyos y que no es fácil para las familias
acompañar las situaciones conductuales. Cuando hablamos de situaciones conductuales e intervención conductual en infancias con mayores niveles de apoyo, es otro tono del que hablamos aquí, no es este. Necesitamos entender que las intervenciones físicas ya no, castigos físicos ya no, porque hay formas de entender la conducta desde por qué sucede. Eso aplica para lo que estamos haciendo ahorita. Cada una, si yo me preguntara por qué tocaba la pierna, seguramente, si yo le hubiera preguntado a ese joven, ¿por qué tocas la pierna? La respuesta tal vez hubiera sido muy sorprendente. Desde, me gusta ella, o me gustan las chicas y quiero sentir, me gusta la pierna porque se siente suave, porque me gustó la textura de su pantalón. Se sorprenderían de las respuestas y no de las interpretaciones que tenemos nosotros. El problema es que, claro, en un contexto donde hay varios estudiantes, por supuesto que a una señorita le toca la pierna, va a sentirlo como una invasión a su privacidad, aunque el joven, voy a poner un ejemplo, haya tocado la pierna porque el pantalón era de terciopelo y tenía curiosidad de todo. Estoy poniendo un ejemplo que sí sucede, ¿ok? Por eso, cada conducta necesitamos entenderla desde por qué lloró, por qué no, por qué en el salón, en su clase, por qué en esa clase, será que ese día específicamente le pasó algo y tuvo, por qué, ¿no? Esto de levantar la mano todo el tiempo, pero siempre hay, porque no lo podía controlar, porque no había un proceso de autorregulación. Entonces, todo esto nos lleva a entender, miren, maestros, yo les recomiendo que estas hojitas que ustedes se lleven, las pasen al formato que a ustedes más les guste, pero que cuando tengan un estudiante o una estudiante con autismo o alguna condición, llénenlas y pásenselo al maestro siguiente, a los maestros, compartan información entre ustedes, que ya sé que te tocó con tal estudiante sin etiqueta, te comparto cómo me fue a mí. Eso pude hacer, esto pude identificar, a nivel de conducta esto me sirvió, y eso les prometo que va a ser un expediente vivo que ustedes van a poder compartir entre colegas, porque eso es importantísimo. De repente llega el estudiante al siguiente, son semestres, al siguiente semestre, y los maestros y maestras en blanco, es decir, y entre pasillos es, ¿te tocó con este alumno, alumna? Sí. Creo que, a ver cómo te va, ¿eh? No, mejor denle la hojita y pásenles información, esa es una buena práctica. Avanzo rápidamente a esto, que es nuestro ABC. Tenemos siempre un antecedente, una consecuencia, no, la conducta y una consecuencia. Siempre hay algo que podemos observar. Esto ya se los comenté al inicio, tiene que ver con las dificultades, las estrategias que los propios estudiantes, muchos de ellos, por eso les digo, muchos y muchas de ellas, cuando nosotros preguntamos, ¿y tú por qué lo haces de esa manera? Es porque no quiero que me rechacen, me han dicho muchas veces que soy raro, entonces mejor me quedo callada, mejor no participo, ¿no? Y cuando o no expongo, me cuesta mucho trabajo, exponer frente al público porque me cuesta trabajo establecer el contacto visual. ¿Y qué creen? Cuando algunos maestros, una maestra me compartió el año pasado, me dice, Lucy, sí hice un ajuste, no le hice examen escrito porque ella me expresó que se ponía muy nerviosa, servicio oral, y me fui para atrás. Me fui para atrás, se lo hice en mi currículo y me sorprendí con el manejo de información que ella tenía así, frente a frente. Entonces es como yo lo hice de una manera distinta y verifiqué que sí había conocimiento, ¿no? Esto, estrategias, ¿no?, de las propias personas, de los propios estudiantes con autismo, ¿no? Hay, por ejemplo, en esos ejemplos de camuflaje, hay imitación de comportamientos, controlan sus intereses. Por ahí atrás escuché que había un interés en los videojuegos, hasta que alguien mostró un interés en los videojuegos, pudieron, ¿no?, establecer, a veces, ¿no?, yo tengo a varios jóvenes que tienen intereses por un joven que se sabe todos los datos de los mundiales, todos los datos, hasta los más raros, pero se lo sabe, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hablar de algo que a él le interesa, es de los mundiales. Cualquier otra persona, es como, ya estábamos en la sesión,
Y empezamos la sesión y como a los 5 minutos me dice, Lucy, ¿te puedo decir algo? Y yo, claro, ¿sabías que en 1973 él murió? Y yo, le digo, espera, digo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita? Eso no sé, pero te lo tenía que decir ahorita. Tú eres la única persona a la que le puedo decir eso. Es la única que me va a dar chance de interrumpirla para decirle eso. Y bueno, aquí tienes razón. Ahora, ¿cómo regresarías a la conversación? No, y ahí está la parte terapéutica. ¿Cómo regresarías a la conversación? Bueno, buena pregunta, Lucy. Diría, perdón por interrumpirte. Eso es algo que quería compartirte, pero continúa con lo que me estabas platicando. Lo hizo muy bien, ese es el aprendizaje también de las habilidades, ¿ok? Bueno, otro tipo de camuflaje, cómo se ve esto, es una regulación emocional, en la evitación de situaciones sociales, jóvenes que no, o sea, explícitamente, Lucy, ¿para qué es una fiesta? ¿Cuál es el objetivo de una fiesta? Y yo, cuéntame una respuesta. Convivir, pasarla bien, ¿no? Entonces, como un joven me dijo un día, las fiestas son lo más estresante que puede haber en la vida porque no están organizadas, porque no tienen algo, no tienen orden, son incoherentes exactamente. Entonces, a él tenía una forma de acercarse a las fiestas y solo iba 15 minutos. Dice, primero me acerco, saludo a todos, tomo un vaso con refresco, me despido de todos. Y me voy. Eso es lo que para él era su participación, porque no podía ni con la música ni con tantas situaciones sociales que suceden en un espacio tan desestructurado como lo es una fiesta. ¿Ok? Adaptación del lenguaje y control de expresiones faciales, ese es otro. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a ver unos videos cortitos que nos van a ayudar a experimentar qué es lo que sí experimentan nuestros jóvenes con todas estas dificultades que yo les he compartido, que ya vimos durante toda la mañana. Ustedes van a salir expertos y expertas en TEA. Sí, les vamos a hacer examen. Para que experimenten la ansiedad. Pero justamente entender que sí, lo que sí es una realidad es que hay una dificultad también, empieza una expresión psicoemocional importante en la población con autismo, que tratan de ajustarse completamente a esos patrones, a esas situaciones sociales. ¿Okay? Las personas con autismo pueden ser más propensas a experimentar ansiedad debido a las dificultades en la comunicación social, la sensibilidad sensorial y la dificultad para adaptarse a los cambios. De hecho, se estima que hasta el 40% de los autistas también experimentan síntomas de ansiedad. La ansiedad puede manifestarse de diversas formas, como preocupaciones excesivas, miedo a situaciones sociales, dificultades para manejar la incertidumbre o ataques de pánico. La presencia de ansiedad interfiere en su calidad de vida, ya que esto afecta sus actividades diarias, su capacidad de integración en la sociedad y su bienestar emocional. Por lo tanto, es importante reconocer y abordar adecuadamente los síntomas de ansiedad en las personas con autismo, brindándoles apoyos y estrategias de afrontamiento adecuadas. Que sí sucede también que las personas con autismo, no olvídense de la frase, viven en su mundo. ¿Sí la han escuchado? Sí. Bórrala. No hay otro mundo, no viven en otro mundo, porque lo que las personas con autismo enfrentan son dificultades para la interacción social, pero no están en otro mundo. Tan no están que muchas personas expresan querer tener pareja, querer tener familia, querer tener amigos y amigas, grupos sociales, y ante la ausencia de ello, experimentan depresión. Depresión. Las personas con autismo tienen un mayor riesgo de experimentar síntomas depresivos en comparación con la población general. Algunos estudios sugieren que hasta el 30% pueden experimentar depresión en algún momento de sus vidas. Esto puede deberse a que tienen dificultades sociales y emocionales que a menudo desencadenan sentimientos de aislamiento, soledad y baja autoestima, aumentando el riesgo de desarrollar esta condición. Además, las demandas diarias del autismo, como los cambios en la rutina, las dificultades sensoriales y en la comunicación, pueden generar altos niveles de estrés y ansiedad. Estos factores de estrés crónico también pueden contribuir al desarrollo de la depresión. Ok, entonces es importante entender esos factores psicosociales. No todo es autismo. Hay personas con autismo con depresión. Ok, y a veces no es que necesitamos trabajar el autismo, necesitamos impactar en sus habilidades psicoemocionales
emocionales y de afrontamiento ante las situaciones que experimentan cotidianamente. Por lo tanto, algunos de los trastornos, ¿no?, que pueden experimentar pues, son depresión, ansiedad, ideación suicida, trastornos de la conducta alimentaria, otras condiciones que pueden estar implícitas, que no necesariamente no es el autismo, porque de repente solo por ver autismo es porque tiene autismo. No, ¿qué crees? Sí le está pasando mal emocionalmente, sí necesita atención especializada en un trastorno depresivo, por ejemplo. Entonces, mucho de esto es porque sí, efectivamente, muchos y muchas de ellas me dicen que quieren tener pareja. Es algo que expresan. Nosotros tenemos terapia psicoemocional, intervenimos psicoterapia con adultos y jóvenes, y son adultos y jóvenes que van a sus empleos. Muchos y muchas de ellas tienen familia, tienen hijos y tienen autismo. Entonces experimentan situaciones emocionales complejas, ¿ok? Ahora, ya hablamos del tema de sexualidad. El autismo, no, por tener autismo no quiere decir que no van a desarrollar los procesos que cualquier niño, niña, joven, adolescente experimenta. Hay cambios psicológicos, hay cambios emocionales, hay cambios psicológicos, independientemente de que ya les dije que el autismo es un trastorno en neurodesarrollo. Esos cambios van a suceder, no impactan por tener autismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Probablemente los intereses y la forma en la cual lo van a manifestar. Algunos y algunas sí van a manifestar explícitamente querer tener pareja, por ejemplo. Algunas y otros no. Algunos explícitamente dicen: yo no quiero que nadie me toque porque tiene dificultades sensoriales y no toleran que los toquen o que las toquen. Entonces no se van a relacionar con las personas de la forma que convencionalmente lo hacemos. Cuando digo convencionalmente es que lo esperado muchas veces es lo que socialmente está construido desde la cultura, ¿no? El acercamiento, poco a poco, la mano, o sea, es como hay una gradualidad en las aproximaciones con las otras personas. En el autismo, muchas de las personas lo van a manifestar de maneras distintas, intereses distintos, y muchas de ellas por medio de la virtualidad. En la virtualidad son los espacios donde ellas y ellos se relacionan mejor. En la virtualidad es donde tienen pareja. Lucy, tengo novia. ¿Cómo? Y es peruana. Digo, ¿y de dónde la conoces? Y ya me platica, ¿no? Estuvimos jugando y entonces dijimos que íbamos a ser novios y estamos muy enamorados. Viven de una manera diferente, ¿no? Y actualmente los jóvenes, las y los jóvenes tienen una cercanía diferente, insisto, por la virtualidad. Lo viven, pero también al mismo tiempo son vulnerables a muchas situaciones de riesgo, sexting, roaming, acoso virtual. Muchos y muchas de ellas se exponen cuando empiezan a relacionarse con alguien. Son muy vulnerables a mandar fotografías íntimas, a mandar direcciones, contactos. Muchos de los casos que yo veo a nivel de terapia, también entendemos a nivel de psicoterapia en el programa que tenemos, han experimentado situaciones que los vulneran sexualmente, que las vulneran sexualmente, como salir con alguien que desde el primer momento les pidió fotos, ¿no?, de partes íntimas, que las acosaron y los acosaron virtualmente, que no supieron diferenciar entre lo que era una sana relación también desde la virtualidad. Algunos otros y otras expuestos a situaciones de abuso financiero, ¿ok? Esto de trabaja y ya saben estos mensajes de ¿quieres ganar 1,000 pesos en un día? ¿No? Y tú sí. va llenando el cuestionario, y muchas de ellas han perdido dinero por entrar en el... Dice Lucy, es que parecía todo tan real, ¿no? Una chica me compartió, me decía que yo para ganar tenía que invertir, ¿no? Y ella invirtió y le regresaron el doble. Y dijo, pues esto sí es válido, ¿no? Volvió a invertir y le volvieron a regresar y dijo, este trabajo está buenísimo, hasta que le pidieron una cantidad alta de dinero.
Y de veras que si en las relaciones así, bidireccionales, es complicado, también a nivel virtual están siendo muy expuestos y expuestas. ¿Ok? Ahora, rápido, no tienen mitos, no tienen deseo de ser una persona mito, no les gusta que los toquen, depende, algunos sí tienen dificultades en el procesamiento sensorial, tienen incapacidad para tener relaciones íntimas, depende también de la persona, las experiencias, los intereses y demás. Algunos y algunas están más informados de sexualidad que cualquiera de nosotros, estoy segura. ¿Ok? No sienten de la misma forma, creo que nadie sentimos de la misma forma, ¿no? No les interesa, son hipersexuales, no, hipersexuales que todo quieren tocar, no, tal vez no están comprendiendo bien cómo acercarse con las otras personas y muchas veces los acercamientos que tienen son inapropiados para el entorno en el que están, ¿ok? Ahora, eso ya vimos, estas son otras situaciones, ¿no? Lo que ya les decía y que nos sucede continuamente. Se ponen en riesgo y desafortunadamente hay todavía personas, compañeros y compañeras que van a generar situaciones de abuso con ellos y con ellos, psicológico, financiero, sexual, académico, aguas, porque hay estudiantes con autismo que tienen grandes habilidades cognitivas y de aprendizaje y son excelentes y tienen compañeros y compañeras de ¿me haces la tarea? ¿Me haces esto? Yo te pago. Bueno, ganan algunos no, desempeñando dinero, pero estaba súper estresado porque él hizo su negocio, ¿no? De hacer tarea de nosotros no podía, pero era una cosa que ya se había salido de control. Pero sí puede haber situaciones, hay que estar bien atentos y atentas de lo que sucede en los espacios dentro de las aulas, ¿ok? Ahora, rápidamente, eso ya les dije, lo que ya no podemos, una conducta es todo lo que hacemos, todo el ser humano, y lo que vamos a observar es que efectivamente hay una dificultad emocional y conductual, o sea, sí hay lo que ya vimos en el formatito que ustedes compartieron, sí que hay una dificultad para poder regular a veces la conducta, las emociones, hay una dificultad para ajustar el comportamiento por todo lo que ya revisamos, ¿ok? Siempre necesitamos poner atención en esto, maestros y maestras, compañeros y compañeras, frecuencia, duración e interferencia, puede pasar un día solamente, pero ¿qué pasa? Que sucede en todas las clases. En todas las clases estoy teniendo una situación complicada. Hay que saber si interfiere en el aprendizaje, en la dinámica, si pone en riesgo al individuo, si genera estrés o modifica la conducta. Esas son las variables que necesitamos tomar en cuenta de que sí es una conducta que puede ser desafiante para el entorno. No todas las conductas son desafiantes para el entorno, no para ustedes, para el entorno. ¿Ok? Ahora, eso es lo que les decía, siempre algo antecede la conducta, por eso en el formato les puse si vieron indicadores de alerta, porque eso ya cada vez que va a presentar un examen hay una situación con algo, entonces ya sabemos, nosotros ya sabemos que hay un antecedente, podemos mover ese antecedente, podemos ajustar algo, luego viene la conducta y la consecuencia tiene que ver mucho con la intervención que hacemos nosotros o qué pasó cuando sucedió esa conducta. Tuvo el rechazo de todos los compañeros, yo le grité frente al salón y dije, salte, ya no quiero saber más de ti, lo que compartió la compañera, no sé qué expresión ocupó, pero es lo peor, que viniste a molestarme a la vida, ¿no? Esas son las consecuencias. ¿Qué sucede? Lo dieron de baja, pusieron un acta, ¿qué es lo que sucede en términos de cuándo suceden las conductas? ¿Ok? Siempre las conductas van a llevarnos a tres cosas importantes. Cuando nosotros observamos conducta, puede ser porque está evitando alguna situación, porque quieren tener algo, o quieren regular algo. Siempre es bien importante saber que cada conducta tiene una función, ¿no? ¿Cómo estoy experimentando ciertas situaciones y qué puedo hacer? Entonces, estas son las posibles variables, algunas, porque pueden haber más. El entorno está siendo altamente demandante, la demanda social
social, la demanda interpersonal, horarios, materias, los docentes. Obviamente hay maestros, maestras que pueden generar, ¿no?, mayor estrés en los estudiantes. Pueden haber situaciones personales, familiares, ¿no? Creo que varios de ustedes ya compartieron que varios estudiantes se han dado de baja, que no regresaron y no regresan. ¿Por qué? Porque tal vez las demandas anteriores ya fueron demasiadas y la familia dijo, ¿para qué vas a la universidad? ¿No te sirve? No lo sé, o porque no había dinero, o la distancia. Escuché por acá que unos estudiantes venían desde no sé dónde, lejísimo. Uno de los estudiantes que entrevisté llegó, su cita era a las 11 y llegó a las 11:20 más o menos, sudando. Y llegó al cubículo, me prestaron un cubículo y le dije, perdóname por favor, pero es que yo vengo de Sonco, desde Bilbao. Dijo, entonces me dice, voy a llegar, pero yo sí quiero tener la sesión con usted, pero es que me salía a tal hora y o sea, las distancias, hay muchas condiciones que pueden limitar también y pueden ser variables que limiten la participación. Salud, ya lo vimos hace rato con mis compañeros, hay condiciones, hay una condición también sensorial importante que tomar en cuenta, ¿ok? ¿Qué es importante que observemos? Cuando sean recurrentes, tomen en cuenta estas preguntas, siempre. Cuando les esté pasando continuamente, tomen en cuenta esas preguntas. Las fechas, a qué hora sucedió, qué estaban haciendo, cómo fue la conducta, qué manejo hicieron y si funcionó lo que hicieron. Respondan esas preguntas las veces que les sucede, porque eso les va a ayudar a identificar posibles variables, ¿sale? Ahora, en intervención, y esto ayuda a cerrar todo lo que ya vimos el día de hoy. Ya vimos con Joel ajustes, con Carla las características del autismo. De manera general, cuando entendemos autismo, cuando conocemos, cuando entendemos las condiciones, las características, ya les dije, no es que lo hagan a propósito, es que hay una condición en el desarrollo que impacta fuertemente en esa interacción y comunicación social y genera un patrón de pensamiento inflexible, no repetitivo, estereotipado, y esas dificultades en la cognición social. Cuando esto sucede, ustedes, si no lo saben, por ahí una maestra dijo, es que ya pasó el primer mes, y yo no supe o no sabía si tenía autismo. Sin embargo, dijeron algo bien importante hace rato. Ustedes son una universidad con una filosofía que ya marca que van a tener aulas diversificadas. Ya marca eso, marca que van a tener alumnos con diferentes condiciones, situaciones que se van a ver reflejadas. Entonces, de manera anticipada, ustedes es qué información tengo de los estudiantes en general y qué puedo hacer preventivamente. Luego, cuando ustedes empiezan a conocerlos un poco más, a conocerlas un poco más, empiezan a ver si hay situaciones que las o los activan, que los ponen mal, y a esas se le llaman emergentes. Y vean así como un semáforo. Lo preventivo, voy a poner un ejemplo, es poner todos los días o llevar una cartulina y pegarla en la esquina del salón y poner las reglas de convivencia del salón. Esa es preventiva, porque sé que si yo hago eso, voy a evitar muchas situaciones en el salón, porque lo estoy poniendo ahí. Recuerden, chicos, que en mi clase no podemos, evitamos esto, evitamos todo. Sí, además que no lo repito porque es importante, porque estoy previniendo cualquier situación. A pesar de que yo pegué mi cartulina en la esquina, observé que este compañero, voy a ocupar el ejemplo de la pierna, que este compañero se sienta al lado de las compañeras. Siempre busca sentarse al lado. Ya me está dando un indicador de que tal vez está buscando tocar la pierna de las compañeras. Ahí actúo de manera emergente. ¿Qué es eso? Por favor, pásate de este lado porque necesito que me ayudes a repartir las hojas. Prevenimos. En ese momento, redirigimos algo que nosotros ya estamos viendo como situación de alerta. Y lo último es situaciones de crisis. Supongamos que no logramos, a pesar de que prevenimos, a pesar de que tuvimos esta situación emergente, no logramos controlar una situación y entonces ya se enojó, se paró del lugar y dijo, ya, basta, siempre me quieres estar corriendo, y aventó la mesa, y aventó la silla,
y gritó y te dijo, eres la peor maestra del mundo, enfrente de todo el grupo, aquí vamos a buscar simplemente, en una situación de crisis, vamos a buscar simplemente que la situación no salga de control, de mayor control, y vamos a garantizar la protección del estudiante y de los otros estudiantes. Ajá. Hay situaciones, sí, que pueden llegar a estas condiciones que ya compartieron de agresión hacia otros, y también es importante que sepamos desde la propia institución a dónde podemos acudir. ¿Quién es el asesor? ¿Dónde está el equipo de salud? ¿Dónde, o sea, a dónde me podría dirigir? Eso es algo bien importante que ustedes como universidad también tienen que saber estas rutas, esas asesorías de las que hablaban. ¿Quién es el asesor? ¿Cómo fortalecer esas rutas, esos caminos con estudiantes que tal vez sí van a llegar a estas situaciones de crisis? Si ya nos pasó una vez, ¿a quién le reporto? ¿A quién le digo? ¿Con quién me acerco? ¿Ok? Ahora, por último, miren, por tiempo y también porque creo que nos llevan a la universidad. Miren, conducta para poder comentar de esa manera general. En realidad, lo que ya hemos visto es si hay características muy específicas de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes que están dentro del espectro y que tienen esas características que ya les dije, tienen que ver con la dificultad para comprender muchas cosas a nivel social. En el segundo ejercicio, ustedes van a ver un análisis de caso. Preparen a la hoja 2, por favor. Y solamente en este ejercicio quiero que escuchen lo que les voy a leer y que lo imaginen. ¿Ok? En una clase universitaria de matemáticas, Juan, un estudiante de 20 años diagnosticado con autismo, se sentaba en la parte trasera del aula, revisando nerviosamente sus notas para la exposición de grupo que debía realizar esa tarde sobre conceptos avanzados de cálculo. Aunque había trabajado arduamente con su grupo para preparar la presentación, la idea de hablar frente a los compañeros le generaba una ansiedad abrumadora. A medida de que se acercaba su turno, comenzó a sentir que su corazón latía más rápido y su respiración se hacía más agitada. Cuando su grupo fue llamado al frente, Juan intentó calmarse, pero la presión de los ojos de sus compañeros y el ambiente ruidoso del aula lo hicieron sentir cada vez más incómodo. A medida que su compañero comenzaba a explicar el teorema que habían estado estudiando, Juan empezó a golpear suavemente la mesa con su mano, un hábito que había desarrollado para lidiar con la ansiedad. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, su inquietud se intensificó, se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de concentrarse en lo que se decía. Cuando llegó su turno de hablar, la presión se volvió insoportable. Las palabras se le atragantaron en la garganta y en un momento de frustración gritó: ¡No puedo hacer esto! Su voz resonó en el aula, atrayendo la atención de todos. La angustia se apoderó de él y en un arrebato de desesperación aventó su mesa, dejando caer sus notas al suelo. ¡Soy un tonto!, gritó mientras lloraba. La situación se tornó caótica, con miradas de sorpresa y preocupación de sus compañeros y el profesor, quien rápidamente se acercó para ofrecer apoyo. Juan, abrumado por la intensidad de sus emociones, se dejó caer al suelo, llorando y sintiéndose completamente perdido. En ese momento, la sala se llenó de un silencio tenso, mientras todos esperaban que alguien interviniera para ayudar a Juan. ¿Lo imaginaron? Ok. En este ejemplo tenemos los 3 niveles de intervención. El primero, ¿qué activó? ¿Cuál es la situación que ponía a Juan nervioso? Hablar en público, exactamente. ¿Cuáles fueron los indicadores de alerta de que algo iba a pasar? Golpear la mano. ¿En qué momento lo hizo? Cuando ya iba casi a participar. ¿Cuáles fueron los indicadores ya de crisis que pasaron con Juan? Cuando se levantó de un lado a otro. Ese todavía está en el amarillo. Aventó la mesa, ya es el episodio de crisis, porque todavía, cuando estaba en la situación emergente, golpeó un poco la mesa
¿Qué fue lo primero que hizo? Gritó, ese es un buen indicador. Segundo, lloró, se tiró al suelo, fue la última que cuando ya de plano aventó la mesa, tiró sus notas. Esa está en preventiva, esa es la primerita, porque en la preventiva son indicadores que nos dicen, ay, este niño, esta chico, chica, se pone muy nervioso cuando pasa. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a ver para poder intervenir en estos niveles. Cuando un estudiante entra en una situación de crisis, antes tuvimos dos etapas importantes para observar. Inclusive, esto es parte de la conducta humana. Siempre hay un antecedente antes de que nosotros, cualquier persona, entremos en una situación de crisis. Hubo algo que nos activó. Hubieron indicadores. Piensen en ustedes mismos, en ustedes, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando me enojo, cuando entro en una situación? Primero hubo algo que me generó y después empezaron a, ya déjame, se empezó a notar, no déjame sola, no quiero hablar, déjame, no, pero déjame, hasta que ya te dije que me, hubo una intensificación. Eso es lo que sucede. Y en este pequeño taller, el objetivo principal en conducta viene en estos dos elementos: comprender las características de los estudiantes con autismo, y dos, que ustedes sepan que sí pueden hacer cosas en términos conductuales, sí observan cuáles son esos indicadores. Entonces, llévense este ejercicio que ya no nos va a dar tiempo, desafortunadamente. En ese ejercicio ustedes tienen todo el caso y solamente anoten los indicadores observables de cada una de estas etapas y las estrategias que ustedes implementarían. O sea, tal vez esa es la parte que nos lleva como más pensar, pero ustedes tienen mucha experiencia por el simple hecho de ser docentes, de tener tanto trabajo en campo, saben muchas cosas, como decir, sí puedo, y muchas de las estrategias se las dijo Joel. ¿Qué sí puedo hacer? Joel dijo muchas cosas muy buenas respecto a cómo puedo generar que accedan de otra forma a la información. Si ya vi, estoy observando que no me está exponiendo, que se queda parado, parada y se queda mirada, ¿qué tal que cambio la forma? Y le voy a decir, no expongas, grabo un video y me lo presentas a mí, la siguiente sesión. Voy a ver cómo lo haces, pero ya no te voy a exponer en el grupo, por ejemplo, porque vi que eso te genera muchísimas veces, ¿ok? Bueno, pues ya, pero vamos a terminar en concreto, revisando, insisto, llévense sus materiales. Gracias por esta jornada. Hoy sí estuvieron ustedes de 10. Y lo que les quiero decir, espero que toda esta información les sirva muchísimo a su práctica. Ahorita mi compañero les va a poner las redes sociales de Domus para que si quieren tomar una foto, escanear, en nuestras redes sociales tenemos mucha información que les puede servir. Muchas gracias. Del programa de Letras Habladas de la Comunidad Académica, de la comunidad de plantel, la maestra Patricia Bermúdez, agradecerles. Vamos a dar un pequeño obsequio a los compañeros y compañeras de Domus, que son unos libros. Lucy, en nombre de la profesora Patricia Bermúdez. Mariela. Carla, por favor. Joel. Aquí está. Agradecerles a todos, de verdad, gente experta en la materia. Y bueno, ustedes que estén ahí en comunicación con nosotros, al pendiente de las redes sociales del programa Letras Habladas, en Facebook, y también en el correo electrónico, ¿vale?
Entonces, agradecerles y las constancias que vamos a hacer llegar a la brevedad posible vía correo electrónico. Digitales, todos van a ser digitales y las presentaciones también van a llegar por correo electrónico. Por favor, espero que lean toda la lista. En eso vamos a avanzar. Creo que ahí hay unos bocadillos todavía para quien guste, pasar por un último bocadillo. Y bueno, pues es agradecerles el tiempo. Tengan una excelente tarde. Ah, mira, si quieres sacarlo, por acá se ve mejor que la ronda. Puedes tomar mejor algo.